Russell tenía el don de hacer de la filosofía un instrumento práctico para la humanidad. Bertrand Russell no solo transformó la lógica, la filosofía y las matemáticas, sino que también rompió las reglas en política y en ética, enfrentándose a la guerra y promoviendo la libertad de pensamiento. Prepárate para conocer al hombre que no solo pensaba en el mundo, sino que quería cambiarlo. Bertrand Arthur William Russell nació el 18 de mayo de 1872 en Gales, concretamente en Trelitch, en el seno de una familia aristocrática británica de fuerte tradición política y filosófica. Su abuelo paterno, el conde John Russell, fue primer ministro del Reino Unido en 2 ocasiones, una figura liberal y de reformas progresistas que ayudaron a construir el entorno intelectual que rodearía a Bertrand en su infancia. Este linaje le aseguró a Russell una posición social ventajosa desde su nacimiento, así como una educación que siempre estuvo orientada a la alta cultura y al pensamiento crítico. La muerte de sus padres cuando era muy joven fue un acontecimiento clave que marcó su infancia. Su madre, Catherine Louisa Stanley, falleció cuando él tenía solo 2 años y su padre, John Russell, murió cuando él tenía 4. La responsabilidad de su crianza pasó a su abuela paterna, la condesa viuda de Russell, Lady Russell, una mujer estricta de fuertes convicciones morales y religiosas. Esta situación hizo que Russell creciera en un ambiente algo rígido y austero, aunque rodeado de libros y material de estudio que forjaron su carácter introspectivo. En su autobiografía, Russell menciona cómo este entorno moldeó su personalidad, induciéndolo a cuestionar desde una edad temprana las normas y creencias religiosas que su abuela le imponía. La educación temprana de Russell fue en gran medida autodidacta, caracterizada por su insaciable curiosidad. Desde niño se sintió atraído por temas de lógica y matemáticas, encontrando en ellos un refugio intelectual frente a la soledad que experimentaba en su hogar. A los 11 años leyó la obra de Euclides, un momento que describió como una revelación, dado que su introducción a la geometría le proporcionó una primera experiencia de claridad racional, que luego se convertiría en el eje de su pensamiento filosófico. Esta etapa de formación temprana en el ámbito familiar y autodidacta forjó las bases de su enfoque analítico, orientado a cuestionar cualquier premisa sin evidencias lógicas. La brillante mente de Russell le permitió obtener una beca para estudiar en el Trinity College de Cambridge, una institución prestigiosa en la que comenzó formalmente su carrera académica. Su ingreso en Cambridge en 1890 representó un punto de inflexión en su vida, ya que fue aquí donde sus habilidades intelectuales se canalizaron y donde conoció a figuras que influirían profundamente en su pensamiento. En Cambridge estudió matemáticas y filosofía, enfocándose en la lógica, un campo en el que pronto se convertiría en pionero. Sus primeros escritos y tesis reflejan una mente sistemática y crítica, siempre dispuesta a cuestionar incluso los principios de las propias matemáticas, que entonces se consideraban intocables. Fue en Cambridge donde Russell conoció a Alfred North Whitehead, quien se convertiría en su colaborador en una de las obras más influyentes de la lógica matemática, Principia Mathematica. Este tratado buscaba demostrar que la matemática podía ser reducida a principios lógicos, estableciendo una conexión entre la lógica y las matemáticas. El proyecto era ambicioso y extremadamente complejo,
pero marcó un hito en la historia de ambas disciplinas. La relación entre Russell y Whitehead no fue solo académica, sino también una asociación intelectual que expandió los límites de la matemática y de la lógica de la época. Este periodo académico en Cambridge también le permitió a Russell desarrollar sus ideas sobre la filosofía analítica, un enfoque que más tarde sería la piedra angular de su carrera filosófica. Durante su estancia en Cambridge, Russell formó parte de un círculo de intelectuales que incluía a figuras destacadas como More o Wittgenstein. La relación con Wittgenstein en particular fue compleja y a menudo tensa, pero enriquecedora. Wittgenstein era un estudiante de Russell y a pesar de sus notorias diferencias de carácter y temperamento, ambos compartieron una pasión por la lógica y el análisis filosófico. Sin embargo, las discusiones entre ambos reflejaron también divergencias en su concepción de la filosofía. Mientras que Russell se inclinaba hacia una filosofía de claridad y accesibilidad, Wittgenstein fue cada vez más críptico y reservado en sus interpretaciones. La influencia de More también fue notable, ya que compartía una preocupación por la precisión en el lenguaje filosófico. More y Russell coincidieron en la importancia de alejarse de los excesos metafísicos del idealismo, defendiendo en cambio una filosofía basada en el análisis lógico y en la evidencia empírica. Las primeras influencias intelectuales de Russell vinieron tanto de su entorno familiar como de sus estudios. Desde joven tuvo acceso a una biblioteca vasta que incluía clásicos de la filosofía, la ciencia y la literatura. Esta exposición temprana a grandes obras literarias y filosóficas contribuyó a su formación y le dio una perspectiva amplia del pensamiento occidental. Los escritos de filósofos como John Stuart Mill y los textos de la tradición empírica inglesa dejaron una huella en su modo de abordar los problemas filosóficos, así como en su escepticismo frente a las creencias religiosas. La obra de George Edward More fue otra influencia importante en su desarrollo intelectual. Juntos rompieron con la tradición idealista que dominaba la filosofía en el Reino Unido, particularmente la de Hegel y sus seguidores. Russell se inclinó hacia un realismo riguroso y un empirismo lógico, influencias que marcarían profundamente sus estudios de lógica y su enfoque filosófico. Además, el positivismo lógico del Círculo de Viena también ejerció una influencia sobre su desarrollo posterior, dado que compartían el interés por una filosofía orientada al análisis lógico y a la precisión conceptual. Las obras de Isaac Newton y los desarrollos en la física y en matemáticas de su tiempo también inspiraron su visión de la filosofía como una disciplina que debía aspirar a la precisión científica. Esto lo llevó a abordar la filosofía con un enfoque casi matemático, aplicando métodos formales y lógicos para resolver problemas filosóficos. La influencia de la matemática en su pensamiento fue evidente en Principia Mathematica, así como en su teoría de las descripciones, donde intentó resolver problemas semánticos mediante el análisis lógico. La vida de Russell estuvo marcada por una serie de eventos históricos que pusieron a prueba sus creencias éticas y políticas. Durante la Primera Guerra Mundial adoptó una postura firme en contra de la participación británica en el conflicto, argumentando que era un desperdicio innecesario de vidas humanas. Esta postura pacifista le llevó a enfrentarse al gobierno británico, a perder su puesto en Cambridge y a ser encarcelado por sus opiniones. Russell veía en la guerra una tragedia humana causada por el nacionalismo y los intereses de las élites políticas, y no dudó en alzar su voz, aunque esto significara sacrificar su posición y su libertad. La experiencia en prisión fortaleció su compromiso con el pacifismo y con la justicia social,
principios que seguiría defendiendo hasta el final de su vida. Tras la Segunda Guerra Mundial, se volvió aún más activo en el movimiento pacifista, ahora impulsado por el temor a una guerra nuclear. En este contexto firmó el manifiesto Russell-Einstein en 1955, un llamamiento conjunto con el físico Albert Einstein y otros científicos para advertir sobre los peligros de las armas nucleares. El manifiesto abogaba por el desarme nuclear y una mayor cooperación internacional para evitar un conflicto atómico. Este compromiso lo llevó también a fundar el Comité de los 100, una organización de desobediencia civil contra las armas nucleares, cuyo objetivo era hacer presión política para el desarme. Russell dedicó buena parte de sus últimos años a esta lucha, realizando conferencias y escribiendo ensayos donde denunciaba abusos de poder y la carrera armamentística. Aunque ya tenía una avanzada edad, su activismo fue incansable, convirtiéndose en una de las voces más prominentes en la campaña por la paz durante la Guerra Fría. Su oposición a la guerra y a la opresión política se extendió también a otros contextos, como la crítica al imperialismo y al colonialismo, en particular a las acciones militares de Estados Unidos en el sudeste asiático. En 1950, Russell recibió el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento a sus variados y significativos escritos en los que defiende los ideales humanitarios y la libertad de pensamiento. Russell se estableció de nuevo en Gales a partir de 1955. En enero de 1970 condenó las acciones militares de Israel en Egipto, comparándolas con bombardeos históricos y abogando por la retirada de las fronteras anteriores a la Guerra de los 6 días. Russell falleció el 2 de febrero de 1970 a los 97 años debido a una gripe. Su cuerpo fue incinerado en Colvin Bay y sus cenizas esparcidas en las montañas galesas, según su deseo de no realizar ceremonias religiosas. A pesar de haber nacido en Gales, Russell se identificó siempre como inglés. Dejando a un lado su contexto histórico, político y cultural, vamos a entrar de lleno en su filosofía. Vamos a empezar por los fundamentos de la filosofía analítica. La filosofía analítica es una corriente filosófica que surgió a finales del siglo XIX y principios del XX, posicionándose como una ruptura con las corrientes idealistas y metafísicas dominantes en Europa. Este movimiento se caracteriza por un énfasis en el análisis lógico, el lenguaje preciso y una orientación científica. Bertrand Russell, junto con figuras como More y Wittgenstein y también el Círculo de Viena, fue uno de los pioneros en sentar las bases de la filosofía analítica. Russell y sus contemporáneos comenzaron a desarrollar la filosofía analítica en respuesta al idealismo hegeliano y sus derivados, que se habían convertido en la corriente dominante en el Reino Unido. Este idealismo sostenía que la realidad última es mental o espiritual y que la verdad solo puede alcanzarse a través de una síntesis dialéctica. Para Russell, este enfoque era problemático porque consideraba que el idealismo descansaba en principios vagos y poco verificables, lo que hacía difícil la evaluación crítica de sus afirmaciones. Russell y More creían que la filosofía debía enfocarse en el análisis y la claridad, utilizando métodos que fueran comprensibles y comprobables. Su enfoque partía de la idea de que los problemas filosóficos podían ser desentrañados si se abordaban con rigor lógico, dejando de lado las especulaciones metafísicas para centrarse en lo que podía demostrarse y analizarse. Esta búsqueda de claridad y precisión llevó a la filosofía analítica a situar el lenguaje en el centro de la actividad filosófica, dado que muchos problemas filosóficos
según estos pensadores, derivaban de confusiones lingüísticas y de la falta de rigor en la terminología. La obra de Russell se alineó con esta crítica, proponiendo una filosofía que debería funcionar como una especie de lógica del sentido común. En su visión, muchos de los problemas que los filósofos habían tratado a lo largo de la historia no eran problemas reales, sino pseudo-problemas creados por el mal uso del lenguaje. Esta perspectiva influyó en su proyecto de análisis lógico, donde el objeto era descomponer los enunciados filosóficos complejos en unidades simples que pudieran ser comprendidas con precisión. La filosofía analítica comenzó a formalizarse en el Reino Unido, aunque también se desarrolló paralelamente en Europa continental, especialmente en Viena. El contexto de su origen puede entenderse como una reacción contra los excesos metafísicos del idealismo de Hegel, como hemos dicho, y de una respuesta a la necesidad de una filosofía que fuera más rigurosa y conectada con el mundo empírico. Russell, en particular, fue influenciado por el empirismo británico, una tradición que abogaba por la primacía de la experiencia sensorial y el conocimiento empírico sobre las abstracciones metafísicas. Desde sus inicios, la filosofía analítica se inspiró en la lógica matemática como modelo de precisión. El estudio formal de la lógica, especialmente con el desarrollo de la lógica simbólica, ofrecía una estructura que permitía descomponer y clarificar conceptos de manera sistemática. El trabajo de Frege en lógica matemática fue crucial en este desarrollo, ya que Frege proporcionó las bases formales para que Russell y Whitehead pudieran expandir el análisis lógico en su Principia Mathematica. La metodología propuesta por Frege, que trataba el lenguaje como un sistema formal con reglas precisas, fue una inspiración fundamental para Russell y para la filosofía analítica en general. Russell se interesó en cómo las proposiciones y los enunciados del lenguaje podían representar hechos del mundo de forma clara y verificable. Esto lo llevó a cuestionar los fundamentos de la lógica tradicional aristotélica y a desarrollar una lógica simbólica que permitiría representar las relaciones entre proposiciones de manera más precisa. En este sentido, la filosofía analítica y la lógica matemática se entrelazaban, pues ambas buscaban una representación objetiva de la realidad que estuviera libre de ambigüedades. Esta búsqueda de objetividad y claridad fue clave para el desarrollo de la filosofía analítica como un movimiento que proponía resolver problemas filosóficos mediante el análisis lógico y la eliminación de elementos oscuros o metafísicos. Russell, More y otros filósofos consideraban que el idealismo había llevado la filosofía a un camino abstracto y especulativo, alejado de la realidad y de la experiencia concreta. Esta crítica al idealismo era compartida por muchos pensadores de la época, quienes veían en el idealismo una tendencia a hacer afirmaciones sobre una realidad trascendental que no podía ser experimentada ni verificada. El idealismo hegeliano, con su concepción de una realidad espiritual unificada y su enfoque en la dialéctica, fue particularmente rechazado por los filósofos analíticos, quienes preferían una filosofía que partiera de los hechos observables y del lenguaje común. Uno de los problemas centrales del idealismo, según Russell, era que tendía a imponer un sistema de ideas sobre la realidad, en lugar de observar la realidad tal y como es. Por ejemplo, el idealismo postulaba que el conocimiento de la realidad debía ser entendido en términos de un proceso de síntesis dialéctica, una idea que Russell consideraba excesivamente abstracta y desvinculada de las ciencias empíricas. En contraposición, Russell abogaba por un enfoque en el que la filosofía debía actuar como una especie de análisis lógico de los conceptos, lo que le permitiría acercarse a la verdad, sin ninguna necesidad para recurrir a una realidad trascendental. Para él, el objetivo de la filosofía era resolver problemas concretos mediante el análisis de las proposiciones y el lenguaje.
En lugar de afirmar la existencia de entidades abstractas o trascendentales, como proponía el idealismo, la filosofía analítica de Russell se enfocaba en descomponer los enunciados en términos de sus elementos básicos, examinando las relaciones lógicas entre ellos y eliminando las ambigüedades. Russell también criticaba el idealismo porque consideraba que al enfocarse en conceptos tan abstractos perdía de vista los problemas prácticos y éticos de la vida cotidiana. En su visión, la filosofía no debía alejarse de la experiencia y del sentido común, sino que debía funcionar como una herramienta para mejorar nuestra comprensión del mundo y para clarificar conceptos. Este enfoque más práctico y orientado al análisis lógico se convirtió en una de las características distintivas de la filosofía analítica, que en gran medida rechazaba las especulaciones sin fundamento y la abstracción excesiva. La lógica, para Russell, debía ser el cimiento de toda investigación científica y filosófica, y para este propósito desarrolló un sistema de lógica simbólica que reemplazaba las estructuras de la lógica aristotélica. Con este nuevo enfoque, Russell no solo desafió la lógica tradicional, sino que también abrió nuevas posibilidades para entender las relaciones entre los conceptos. La idea de que la lógica podía resolver problemas filosóficos complejos a través de un análisis riguroso fue una innovación revolucionaria que transformó la filosofía y la convirtió en una disciplina más precisa y científica. El impacto de la lógica matemática en la filosofía analítica se materializó en la colaboración de Russell con Alfred North Whitehead en Principia Mathematica, donde intentaron demostrar que toda la matemática podía derivarse de principios lógicos. Este trabajo monumental no solo revolucionó la lógica, sino que también representó una afirmación del poder de la lógica para abordar cuestiones filosóficas fundamentales. El proyecto de Principia Mathematica influyó en generaciones de filósofos y matemáticos, quienes vieron en la lógica simbólica un modelo a seguir para el análisis conceptual y el esclarecimiento de problemas filosóficos. A través del uso de la lógica, Russell abordó uno de los problemas clásicos de la filosofía, la relación entre el lenguaje y la realidad. Para él, el lenguaje podía ser analizado y descompuesto en sus partes constituyentes, lo que permitía resolver problemas filosóficos mediante la identificación de relaciones lógicas entre los términos. Esta metodología se conoce como análisis lógico y fue una de las principales innovaciones de Russell. El análisis lógico permite evitar malentendidos y eliminar términos confusos, clarificando el pensamiento y proporcionando una representación más fiel de la realidad. Además, la filosofía analítica se basa en la premisa de que muchos problemas filosóficos son en realidad problemas de lenguaje. Russell creía que al analizar las proposiciones en términos lógicos era posible clarificar el significado de los conceptos y eliminar ambigüedades. Esta idea de que el lenguaje es una herramienta que puede causar problemas filosóficos, pero que también puede resolverlos si se usa correctamente, es central en la filosofía analítica. En este sentido, Russell considera que la filosofía analítica y la lógica matemática son medios complementarios para entender y resolver problemas filosóficos. El compromiso de Russell con el análisis lógico y con la claridad en el lenguaje contribuyó a transformar la filosofía en una disciplina que se aleja de afirmaciones abstractas para centrarse en lo concreto y en lo verificable. Principia Mathematica, coescrito por Russell y Whitehead, es una de las obras fundamentales de la lógica moderna. Publicado en 3 volúmenes entre 1910 y 1913, este ambicioso proyecto buscaba demostrar que toda la matemática podía derivarse de unos pocos principios lógicos básicos, ofreciendo una estructura formal en la que los conceptos matemáticos fundamentales se reducían a términos puramente lógicos. Para Russell y Whitehead, el objetivo era fundamentar la matemática en la lógica y resolver las contradicciones que surgían en los sistemas matemáticos previos, en particular aquellas que involucraban el concepto de infinito y los conjuntos autorreferenciales.
La colaboración entre los dos autores fue crucial para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud. Ambos compartían una visión similar sobre la necesidad de una base lógica para la matemática, pero sus habilidades complementarias fueron las que permitieron realizar el trabajo de Principia Mathematica. Whitehead, siendo un matemático experimentado, aportó una perspectiva técnica y rigurosa en la estructura matemática, mientras que Russell, con su enfoque filosófico y su interés en los fundamentos del conocimiento, desarrolló la teoría lógica subyacente y exploró sus implicaciones filosóficas. El impacto de Principia Mathematica en la lógica matemática fue inmenso, ya que no solo estableció una nueva forma de abordar problemas lógicos, sino que también introdujo una estructura formal que influiría en la teoría de conjuntos y en la matemática formal moderna. Russell y Whitehead crearon una notación lógica compleja, desarrollando lo que se conoce como la teoría de los tipos, una solución innovadora para evitar paradojas lógicas, como la conocida paradoja de Russell. La teoría de los tipos dividía las entidades en distintos niveles o tipos para evitar que un conjunto pudiera contenerse en sí mismo, lo cual resolvía el problema de las autorreferencias que surgían en la teoría de conjuntos y en otros sistemas lógicos. El Principia Mathematica representó un cambio de paradigma en la forma en que se concebía la relación entre lógica y matemática. Al reducir la matemática a la lógica, Russell y Whitehead proporcionaron una base que permitió el desarrollo de la teoría de la computación y de la lógica simbólica, ramas que más tarde darían lugar a la ciencia computacional y a las investigaciones en inteligencia artificial. Aunque los métodos y la notación de Principia Mathematica son complejos y de difícil acceso, su influencia en las ciencias formales es profunda. La obra inspiró a otros lógicos y matemáticos a investigar en áreas como los fundamentos de la aritmética, la teoría de modelos y la lógica modal. No obstante, el Principia Mathematica también presentó algunas limitaciones y recibió críticas importantes. En 1931, Kurt Gödel demostró sus teoremas de incompletitud, que establecieron que cualquier sistema formal suficientemente complejo es inherentemente incompleto, es decir, contiene proposiciones que no pueden ser ni demostradas ni refutadas dentro del sistema mismo. Este descubrimiento no solo puso en cuestión el objetivo de Russell y Whitehead de fundamentar toda la matemática en la lógica, sino que también estableció un límite a la capacidad de los sistemas formales para presentar todas las verdades matemáticas. La lógica simbólica, desarrollada por estos autores, proporcionó una herramienta fundamental para el análisis de las estructuras lingüísticas, lo cual tuvo un impacto en el análisis del enfoque filosófico, una de las principales preocupaciones de la filosofía analítica. La idea de que los problemas filosóficos podían ser abordados mediante el análisis lógico y formal del lenguaje inspiró a generaciones de filósofos, especialmente en la Escuela de Filosofía Analítica, que vio en Principia Mathematica una metodología rigurosa y una base conceptual sólida. Otra contribución fundamental de Russell a la filosofía analítica y al estudio de la lógica es su teoría de las descripciones, formulada en su ensayo sobre la denotación de 1905. La teoría de las descripciones es una propuesta para resolver problemas relacionados con el significado de las proposiciones que contienen términos que parecen referirse a entidades inexistentes o ambiguas. La teoría plantea que las expresiones lingüísticas que aparentan referirse a entidades específicas en realidad tienen una estructura lógica subyacente que debe ser analizada para clarificar su significado. Un ejemplo clásico es la frase «El rey de Francia es calvo». En esta proposición, el término «el rey de Francia» parece denotar a una entidad específica. Sin embargo, en el momento en que Russell formuló su teoría, no existía un rey de Francia.
lo que plantea el problema de cómo interpretar y evaluar la proposición. Según la lógica formal, una proposición que no tiene referente debería carecer de significado, pero Russell sugirió que esta frase podía ser interpretada lógicamente de manera que se evitara el problema de la referencia inexistente. Russell propuso que las descripciones definidas como el rey de Francia no tienen un significado en sí mismas, sino que deben analizarse en términos de una estructura lógica que establezca las condiciones necesarias para que la proposición sea verdadera o falsa. En el caso del rey de Francia es calvo, la frase se descompone lógicamente en tres componentes. Existe alguien que es rey de Francia, el primero. El segundo, solo hay una persona que es el rey de Francia. Y tercero, esta persona es calva. Así, si cualquiera de estas condiciones falla, la proposición como un todo se considera falsa. Este enfoque permitía analizar proposiciones con descripciones definidas sin depender de la existencia de un referente real, solucionando así un problema clásico en la filosofía del lenguaje. La teoría de las descripciones tuvo un impacto significativo en la filosofía del lenguaje, al proporcionar una herramienta para analizar enunciados que contienen términos aparentemente problemáticos. Al descomponer las descripciones en componentes lógicos, Russell ofreció una metodología que permitía clarificar el significado de las proposiciones y resolver ambigüedades. Este análisis influyó en la forma en que se aborda el lenguaje en la filosofía analítica y fue una de las bases sobre las cuales Wittgenstein y otros filósofos desarrollaron sus ideas sobre el lenguaje y el significado. Un aspecto central de la teoría de las descripciones es que permite lidiar con las descripciones indefinidas y con los problemas de ambigüedad en el lenguaje. Por ejemplo, en expresiones como un hombre entró en la sala, la teoría de las descripciones proporciona una estructura lógica que permite distinguir entre diferentes interpretaciones posibles, dependiendo de cómo se entiendan los términos y de las condiciones de referencia que se establezcan. Al analizar el significado de las expresiones de esta manera, la teoría de las descripciones sentó las bases para una teoría del significado más precisa y fundamentada en la lógica. La teoría de las descripciones es fundamental para entender el enfoque de Russell hacia la filosofía del lenguaje, ya que plantea que muchos problemas filosóficos derivan de confusiones en el uso del lenguaje. Según Russell, el análisis lógico de las proposiciones podía revelar su estructura interna y así clarificar su significado. Este enfoque inspiró a otros filósofos a investigar el papel del lenguaje en la filosofía y la relación entre las palabras y el mundo al que se refiere. La teoría de las descripciones también tiene aplicaciones prácticas en otros campos. En la lingüística y la lógica computacional, por ejemplo, el análisis de las descripciones definidas e indefinidas es fundamental para entender y diseñar sistemas de procesamiento del lenguaje natural. La teoría de Russell influenció las primeras investigaciones en semántica formal, una disciplina que examina cómo los enunciados del lenguaje adquieren significado en función de su estructura y contexto. La teoría de las descripciones proporcionó un marco para representar y analizar la referencia, el significado y la verdad en el lenguaje, conceptos que son cruciales en la inteligencia artificial y en el desarrollo de sistemas lógicos. Un aspecto interesante de la teoría es también su relación con los problemas de existencia y no existencia en el lenguaje. La propuesta de Russell permitió abordar problemas como el de las entidades ficticias o imaginarias, ya que su enfoque no requería que los términos tuvieran un referente en la realidad para que las proposiciones fueran comprensibles o evaluables. En este sentido, la teoría de las descripciones permitió a los filósofos tratar con términos que no tienen existencia real, como el unicornio o Sherlock Holmes, sin que ello
represente un problema lógico o semántico. Otro punto fundamental en su filosofía es la teoría del conocimiento, que se basa en gran medida en el empirismo, una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento humano se origina fundamentalmente en la experiencia sensorial de los sentidos. Aunque su empirismo no es idéntico al de filósofos clásicos como John Locke o David Hume, Russell comparte con ellos la idea de que la percepción sensorial es una fuente primaria de conocimiento. Para Russell, el conocimiento no puede estar fundado en principios absolutos o innatos. En su lugar, depende de la información que los sentidos nos proporcionan sobre el mundo. En su obra Los problemas de la filosofía, hace una distinción esencial entre el conocimiento directo o conocimiento por familiaridad y el conocimiento indirecto. El conocimiento directo es aquel que obtenemos a partir de experiencias inmediatas y sensaciones directas. Por ejemplo, cuando observamos el color rojo de una manzana o escuchamos el sonido de una campana. Estamos ahí experimentando estos fenómenos de manera directa, sin mediación de ningún otro conocimiento. Este tipo de conocimiento es fundamental para Russell, ya que constituye la base sobre la cual se construye todo el conocimiento indirecto. Por otro lado, el conocimiento indirecto es aquel conocimiento que obtenemos mediante inferencias, a partir de experiencias o mediante descripciones de algo que no hemos experimentado directamente. Russell sostiene que gran parte del conocimiento científico y cotidiano se obtiene de forma indirecta, ya que no siempre tenemos acceso directo a los objetos o eventos que estudiamos o describimos. Por ejemplo, al decir el Sol es una estrella, estamos usando un conocimiento indirecto, ya que no hemos experimentado directamente el Sol como estrella, sino que esta afirmación se basa en una serie de inferencias científicas construidas a partir de observaciones. Russell también utiliza esta distinción para abordar problemas epistemológicos relacionados con la certeza y la verdad. El conocimiento directo tiene, según él, un nivel de certeza mayor que el conocimiento indirecto, ya que no depende de interpretaciones o inferencias. Sin embargo, reconoce que el conocimiento directo es limitado y fragmentario, lo cual significa que necesitamos recurrir al conocimiento indirecto para construir una visión coherente y completa del mundo. Esta distinción entre conocimiento directo e indirecto permitió a Russell desarrollar una epistemología que integra tanto el empirismo como una forma de racionalismo moderado que acepta la validez de las inferencias como fuente de conocimiento, pero solo si éstas están basadas en datos empíricos. Una de sus preocupaciones en filosofía de la ciencia fue la objetividad científica. Russell defendía que la ciencia debía aspirar a la objetividad, evitando prejuicios y suposiciones no comprobadas, y abogaba por una ciencia que se basara en hechos verificables y métodos rigurosos. Para él, la objetividad científica era una de las mayores virtudes del conocimiento científico, en contraposición con la subjetividad de muchas creencias personales o religiosas. No obstante, también reconocía que la ciencia está limitada por el alcance de nuestras observaciones y por el contexto cultural en el que se desarrolla, lo que sugiere que la objetividad absoluta es difícil de alcanzar. En cuanto al método científico, Russell valoraba tanto la observación como la inferencia lógica. Consideraba que los científicos deben ser capaces de formular hipótesis basadas en la observación y luego someterlas a pruebas empíricas que confirmen o refuten dichas hipótesis. Esta visión del método científico con una combinación de observación e inferencia es coherente con su visión general del conocimiento indirecto. Sin embargo, Russell era consciente de los límites de la inferencia inductiva
y del riesgo de generalizar conclusiones a partir de observaciones limitadas, un problema que planteaba cuestiones profundas sobre la fiabilidad de la ciencia. Russell también abordó el problema de la causalidad en la ciencia, uno de los temas más complejos en la filosofía de la ciencia. Si bien la ciencia suele operar bajo el supuesto de que los fenómenos están determinados por causas específicas, Russell argumentaba que la causalidad es una construcción conceptual que surge de la regularidad de los fenómenos. Desde su perspectiva, no podemos conocer la causa de un evento de manera directa, sino que inferimos su existencia a partir de la observación de patrones y irregularidades. En lugar de afirmar la existencia de causas en sentido absoluto, consideraba que el papel de la ciencia es identificar y describir estas regulaciones y relaciones, más que descubrir causas ocultas. Su teoría del conocimiento también explora los límites del conocimiento humano, un tema que aborda desde un enfoque crítico y realista. Para él, el conocimiento humano es limitado y falible. Cualquier pretensión de conocimiento absoluto es, en última instancia, inalcanzable. Esta postura se relaciona con su distinción entre el conocimiento directo e indirecto, pues los límites de nuestra capacidad para experimentar directamente muchos fenómenos restringen nuestro acceso a la certeza. En este sentido, el conocimiento indirecto es siempre provisional y susceptible a la revisión, ya que depende de inferencias y de la interpretación de observaciones. En su análisis de los problemas del conocimiento, se muestra cauteloso ante las afirmaciones excesivas de certeza y promueve una postura de escepticismo moderado. Esta postura lo llevó a rechazar tanto las teorías idealistas que afirman que el conocimiento es absoluto, como las teorías escépticas radicales que sugieren que el conocimiento es imposible. En su lugar, defiende un escepticismo constructivo, en el que el conocimiento se construye de manera gradual y a través de la revisión continua, aceptando la falibilidad de nuestras creencias y manteniendo una disposición para revisarlas cuando surjan nuevas evidencias. Otro punto clave de su filosofía es la ética. La ética de Bertrand Russell se caracteriza por su enfoque pragmático y su inclinación hacia el relativismo, una perspectiva que considera que los valores morales no son absolutos, sino que dependen de contextos culturales y circunstancias históricas. A diferencia de los sistemas éticos tradicionales que postulan normas morales universales, argumentaba que la moralidad debía adaptarse a las necesidades humanas y responder a situaciones concretas. Esta postura relativista fue una reacción a lo que él veía como las limitaciones de la ética absolutista, especialmente en sus raíces religiosas, las cuales consideraba rígidas y dogmáticas. Russell era un crítico de la religión, a la que veía como una fuente de imposición moral y como un obstáculo para la libertad individual. En su obra ¿Por qué no soy cristiano?, expone sus argumentos contra la moral religiosa, que percibía como basada en el miedo, el castigo y en promesas de una vida después de la muerte. Russell sostenía que los códigos morales deberían basarse en la razón y la experiencia humana en lugar de en las revelaciones divinas. Para él, el problema de la moral religiosa era que no permitía un análisis racional de los valores, sino que se imponía de manera autoritaria, limitando la capacidad de los individuos para cuestionar y adaptar sus valores. Afirmaba que dado que no existen pruebas concluyentes de la existencia de Dios o de la veracidad de las doctrinas religiosas, la postura más razonable es adoptar una actitud de duda o rechazo hacia ellas. Esto no implica una negación dogmática de la religión, sino una postura crítica que exige evidencia sólida antes de aceptar cualquier afirmación metafísica. Russell también se diferenció del ateísmo más radical al considerar que una postura agnóstica es más razonable en algunos casos. El agnosticismo, entendido como la postura que sostiene que no se puede afirmar ni negar con certeza la existencia de Dios, le parecía una opción válida frente a ciertos aspectos de la religión, especialmente cuando se trataba de cuestiones sobre las cuales la evidencia era insuficiente. Su visión ética también estaba influenciada por su escepticismo filosófico. Al no aceptar verdades absolutas en el ámbito ético,
Abogaba por una moralidad flexible que pudiera evolucionar y responder a los desafíos de cada época. Este enfoque le permitió oponerse a sistemas morales que consideraba opresivos o inadecuados, como aquellos que justificaban el sufrimiento humano o limitaban la libertad de pensamiento. Russell creía que el propósito de la ética era mejorar la calidad de vida y reducir el sufrimiento, y por lo tanto rechazaba cualquier moralidad que impidiera estos objetivos. Otra crítica hacia la moral tradicional era su falta de atención a las necesidades emocionales y psicológicas de las personas. Para él, la moralidad no solo debía basarse en normas abstractas, sino que debía considerar el bienestar emocional de los individuos. Creía que una ética que no se enfocara en promover la felicidad y la libertad personal era insuficiente. Esta perspectiva hizo que se distanciara de los sistemas morales rígidos que imponían una conducta sin atender a las circunstancias particulares de cada persona. El pacifismo de Bertrand Russell fue una parte central de su compromiso ético y social. Como dijimos, durante la Primera Guerra Mundial se opuso abiertamente a la participación británica en el conflicto, una postura que le acarreó numerosas dificultades personales y profesionales. Su filosofía moral y política se caracteriza por su defensa de la libertad individual y su crítica al totalitarismo en todas sus formas. Para él, la ética y la política estaban íntimamente relacionadas, ya que las decisiones políticas tenían un impacto directo en la libertad y el bienestar de las personas. Russell creía que una sociedad justa debía respetar los derechos individuales y permitir que cada persona desarrollara sus propias ideas y valores. Esta perspectiva lo llevó a defender un liberalismo político basado en la tolerancia y el respeto por las diferencias individuales. Consideraba que el totalitarismo era una amenaza a la libertad humana y a la capacidad de las personas para pensar de manera autónoma. Su crítica al totalitarismo se extendía tanto al fascismo como al comunismo, ideologías que veía como sistemas opresivos que sacrificaban la libertad individual en nombre de ideales colectivos. Para Russell, un sistema político justo debía respetar la autonomía de cada individuo y permitir la expresión de la diversidad de pensamientos y opiniones. Russell también defendía el derecho a la desobediencia civil en situaciones donde el gobierno actuara en contra de los principios de justicia y libertad. Creía que los ciudadanos tenían el deber moral de resistir las leyes injustas y de oponerse a las políticas que violaran los derechos individuales. Este compromiso con la libertad y la justicia lo llevó a participar en manifestaciones y actos de desobediencia civil, especialmente en sus campañas contra las armas nucleares y en defensa de los derechos humanos. En conclusión, Bertrand Russell revolucionó la filosofía al aplicar la lógica y el análisis riguroso, sentando las bases de la filosofía analítica moderna. Su teoría de las descripciones transformó el entendimiento del lenguaje y de las entidades ficticias, mientras que su trabajo en lógica y matemática influyó en disciplinas como la teoría de conjuntos y la informática. Russell también abordó cuestiones éticas y políticas, promoviendo la paz y la libertad de pensamiento, convirtiéndose así en un modelo intelectual comprometido con la sociedad. Dime en los comentarios qué piensas de este autor. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.